Hola, Dios te bendiga. Yo he escuchado personas decir, ay Dios mío, mándame más y más me merezco, cuando están pasando por una situación difícil. No sé si tú eres una de las personas que dice eso todo el tiempo o escuchas o conoces a alguien que lo dice todo el tiempo. Mándame más y más me merezco. Vamos a hablar un poquito sobre mándame más y más me merezco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor Padre amado, que arranques de nosotros todo espíritu de rebeldía contra ti, de desconfianza, todo aquello que desvirtúe tu rostro de Padre amado y de Padre amoroso. Permítenos saber, Señor, que tu intención y tu acción en nosotros siempre es motivada por justicia, amor y santidad. Que podamos así, Señor, abrirnos a ti para que tú puedas poner en nosotros un espíritu de obediencia, un espíritu de humildad, de gracia y de confianza y de fe y de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mándame más si más me merezco. Bueno, al fin y al cabo sí nos merecemos más, pero vamos a hablar entonces de estas situaciones que no son buenas y que a veces no sabemos, ¿verdad? Cuando tú decimos mándame más si ya me merezco, básicamente estás acusando a Dios de que tú me estás castigando por algo. Así que, pues, yo debo ser tan y tan malo que Dios permitió esto en mi vida y es que me mande más y más merezco. No sabemos que esa frase es una frase bien rebelde, es una frase bien rebelde y bien orgullosa. Tú no puedes, tú no estás buscando en ningún momento decir, Dios mío, yo he hecho algo, o porque tú estás permitiendo esto en mi vida. No, tú estás asumiendo que eres totalmente inocente y que Dios de una manera u otra está siendo injusto contigo porque te está dando lo que tú no mereces. Lo cual, ¿verdad? Si lo fuéramos a ver así, pues mira, Él pudo haberlo dicho y Él nunca lo dijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ok? Se confió completamente. Así que el espíritu este de mándame más y más merezco no es muy bueno. Ahora bien, reconozcamos entonces por qué Dios permite cosas. Bueno, primero que todo, sí, ciertamente Dios castiga. Eso lo hemos visto en otros videos. Y cuando Dios castiga a sus hijos. Dios no castiga al hijo del vecino, Dios castiga a sus hijos, como cualquier buen padre. Aquella persona que es rebelde contra Dios, Dios no la castiga. Dios simplemente derrama su ira sobre ellos, que no es lo mismo. La ira de Dios es el abandono de Dios, es cuando ya no te escucho, es cuando ya no intervengo. Lo que es cuando retiro mi protección sobre ti y permito, por lo tanto, que vivas a plenitud las consecuencias de tus acciones y vivas a plenitud tu alianza con el demonio, porque cuando has escogido el pecado, te has convertido en esclavo del demonio, pues yo permito entonces que tú vivas por completo el resultado de esa alianza que has hecho con el demonio, que él haga contigo lo que él quiera porque tú lo quieres así. Eso es la ira de Dios. Y cuando la persona muere, pues obviamente al infierno va para que precisamente el demonio siga haciendo con él lo que le da la gana, porque la persona lo escogió así. A sus hijos Dios los corrige, Dios los castiga. Y el castigo siempre va proporcional a el pecado. Hebreos 12 nos dice bien claramente que si Dios no nos castigara, no nos consideraba sus hijos. Así de importante es el castigo de Dios. Y es proporcional porque, por ejemplo, si yo cogiera ahora mismo y uno de mis hijos, uno de mis nietos grandes ya, digamos, de 12 años, viniera y pintara esa pared que yo pinté hace poco, pues el castigo lógico debe ser, ahora tú la vas a pintar o tú la vas a limpiar. El castigo no debe ser, ahora vas a estar una semana sin ver televisión, no. El castigo debe ser proporcional al pecado. Lo vemos, por ejemplo, en Adán y Eva. En, en Génesis, cuando Dios crea al hombre, Dios le dice Abodá y Shamar. Le dice, aquí tienes ponle nombre a todo lo que te estoy creando para ti. Es lo primero. Y luego cultiva y multiplica y crece. En otras palabras, Dios al decirle a Adán, nombra, le está dando autoridad a Adán sobre las cosas. Al decirle, cuida, cultiva, le está diciendo, sé rey, sé cuidador, sé responsable de esa creación. Adminístrala con sabiduría. Inventa, crea en ella, de manera que dé mayores frutos. Y disfruta de esos frutos, porque cuando tú disfrutas de esos frutos y tú descubres en esos frutos mi amor,
eso da gloria a mi nombre. Eso hace que nos amemos más y que podamos tengas una mejor idea de quién soy yo y qué yo quiero para ti. ¿Ves? Entonces, Dios crea al hombre como si sumo sacerdote en esa nueva creación y como rey que va a estar a cargo de esa creación y que la va a cultivar y la va a cuidar. Viendo que no está bien que esté solo, ¿por qué? Porque somos seres que somos sociables, fuimos creados en imagen de Dios, que es familia, le hace entonces a Eva. Y cuando hace a Eva, cuando crea a Eva, le da una orden, que en realidad son dos: creced y multiplicaos. Ahí está definiendo cuál es el rol de Eva. Obviamente entendemos bien sencillo la parte de multiplicados, ser madre, ¿eh? Pero crecer significa ser apoyo de Adán en ese descubrimiento de cómo hacer que la creación dé mayor fruto. Crecer significa esos niños que traes al mundo, llévalos a convertirse en hombres y mujeres de bien, ayúdales a conocer mi rostro, ayúdales a conocer el plan de amor que yo tengo con ellos para que ellos puedan vivir de esa misma manera. Crecer, por lo tanto, es desarrollar. Crecer, por lo tanto, es aportar con ese ingenio que yo te he dado a ti, mujer, con esa inteligencia que yo te he dado, para que tú ayudes a tu marido, que a veces no es muy inteligente y a veces es medio despistado, pues para que tú lo ayudes y lo cuides y lo guíes. Así que ese era el orden querido por Dios. El hombre responsable, cuidando, protector, cuidando la naturaleza, guiándolo. La mujer con esa fuerza que lo mueve hacia el camino correcto, esa fuerza que lo conduce en la dirección correcta. Y a la misma vez madre que crea y que hace que sus hijos también vayan por el camino correcto. Cuando Adán y Eva pecan, fíjate cómo el pecado, el castigo de su pecado viene precisamente como consecuencia. Tú te puse en un lugar, te puse ahí para que hicieras todas estas cosas maravillosas, te di una simple y sencilla orden, es confía en mí. El conocer del árbol del bien y del mal significa permíteme a mí ser quien te diga lo que es bueno y lo que es malo. No lo quieres hacer por ti mismo. ¿Qué hacen Adán y Eva? Tuvo lo contrario. Yo quiero ser, ¿verdad? Se dejan llevar por el demonio. Yo quiero ser como Dios, decidiendo lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, van en contra de su propia naturaleza. Como van en contra de su propia naturaleza, el castigo es precisamente la consecuencia de la desfiguración de su naturaleza. El Adán que era rey de la creación ya no es rey de la creación. Ahora comerás con sudor el fruto de la tierra. Tú sembrarás cardos y te dará espinas. En otras palabras, ahora ya no eres rey. Ahora envejeces, ahora mueres. Ahora tú pensabas que tú tenías dominio y ahora eres esclavo de esa naturaleza. Esa naturaleza es hostil contra ti. ¿Okay? Ahora ya no estás a cargo ni siquiera de tu propio ser. Ahora eres esclavo de tus propias pasiones. Porque esta es la consecuencia de quitar mi gracia. Perdiste esas capacidades que yo te había dado. ¿Okay? Yo te creé una mujer para que fuera tu compañera. Ahora esa mujer, en vez de ser tu compañera, muchas veces va a ser tu dolor de cabeza. Y esta mujer, que fue creada precisamente, ¿verdad?, para ser guía, manipuló a Adán al pecado. Así que ahora el castigo va a ser ¿cuál? Ahora tu relación, tú vas a estar sometida a él. Ahora él, en vez de amarte, cuidarte como yo quería, ahora va a ser abusivo contigo. Ahora muchas veces tú vas a tener un hombre que no es bueno. Ahora muchas veces vas a ver cómo el pecado se mete en esa relación. Y como madre vas a parir con dolor, lo cual no significa simplemente que vas a gritar mientras estás pariendo. Significa que como madre, todo el proceso de ser madre va a ser doloroso porque muchas veces nuestros hijos, aunque tengan 50 años, nos dan dolores. Así que vemos de una manera u otra siempre cómo va en correspondencia con la naturaleza del pecado. Lo mismo le pasó a Satanás. Satanás quiso ser como Dios, quiso ser más grande, fue nombrado te arrastrarás por el piso. Y ella, a quien tú quisiste dominar, aplastará tu cabeza. La criatura, Cristo, claro, obviamente, pero en Cristo toda la humanidad. Porque yo voy a hacer que te venza. Entonces, en nuestras vidas, ¿cómo se aplica esto? Algunos dolores en nuestras vidas sí son consecuencia de nuestros pecados. Si Dios permitió que eso me pasara,
para que yo aprendiera una lección. No para titularme y aplastarme, pero sí para que yo aprendiera. Si yo me dedico ahora a beber y a beber desmedidamente y mañana me da una cirrosis del hígado, ¿podemos decir que es pecado, es castigo de Dios? Sí, lo podemos llamar castigo de Dios, no como algo que Él mandó para hacerme sufrir, sino como la consecuencia que Él permitió de mi pecado para que ahora tenga que dejar de beber, reflexione en mi vida y corrija la dirección, porque mientras bebía le hacía daño a mi esposa, le hacía daño a mis hijos, me hacía daño a mí mismo, perdía el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no es simple y sencillamente que lo ofendía a él, no, es que tiene un montón de consecuencias que ahora tengo que reparar. ¿Ok? Que si los novios se pusieron a tener sexo y quedó preñada, pues sí, Dios lo permitió, en consecuencia, yo creé el sexo para multiplicarse y ahora te va a servir de aprendizaje. Entonces, a veces va a ser castigo, a veces no va a ser castigo, a veces simplemente va a ser oportunidad de aprender. Ahora, indiferentemente de si es castigo, porque es directamente querido o mandado por Dios para llevarme a mí a corregirme, o simplemente es algo que Dios permite, siempre tiene un fin común, que yo aprenda. Así que decir, mándame más y más me merezco, es no comprender para nada lo que Dios está permitiendo, en lo que Dios quiere para ti al permitir ese acto en tu vida. ¿Sí? Lo que estás diciendo es rebeldía. Lo que estás diciendo es, yo no entiendo por qué. Entonces lo que deberías hacer, por lo tanto, es, Señor, bueno, yo crié bien a mis hijos, yo le di mejor amor y mis hijos están por malos pasos, ¿qué puedo hacer como madre? Pues ahí tienes a Santa Mónica San Agustín. Conviértete en fuente de oración. ¿Okay? Cuando Santa Teresa, Santa Mónica, en una ve a Agustín borracho que viene de una noche de borrachera y le dice, ay Agustín, yo no sé ya ni por qué oro por ti, no estoy logrando nada, pierdo el tiempo al orar tanto por ti. Y esa Agustín le dice, borracho, le dice, no, te estás haciendo santa. Y eso que estaba borracho. Entonces, es cierto, a veces Dios permite, ¿verdad? Cada persona es libre, tus hijos toman las decisiones que quieren tomar, pero Dios permite de esa ocasión que se convierta para ti en una fuente de santificación, porque te va a llevar más a la oración, a la intercesión por ellos. ¿Okay? La enfermedad, la muerte de un ser querido, todo esto son consecuencias normales de la vida. Dios las utiliza todas con el mismo propósito. Por lo tanto, no es tanto el yo buscar si esto es un castigo porque es algo que yo hice, sino el buscar cómo yo puedo aprender, qué tú quieres enseñarme con esto, Señor. En vez de decir, mándame más que más me merezco, es, Señor, ayúdame a hacer silencio y a escuchar. Si yo he hecho algo que estuvo mal, ayúdame a reconocerlo para cambiar. Si no he hecho nada y simplemente es para que me santifique, dame paz y guíame más a ti. Ayúdame a utilizarlo para acercarme más a ti. Porque esa es la motivación de Dios, independientemente si es castigo o no es castigo. Así que no nos rompamos la cabeza pensando si es castigo o no es castigo. Más bien utilicemos nuestro tiempo para decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? ¿Por qué tú estás permitiendo esto en mi vida? En vez de darme la de santito, decir yo que soy tan bueno, yo no me merezco esto, Dios mío, ¿cómo es posible que tú me hagas esto a mí, que yo soy tan... Y entonces, en otras palabras, eres un vanidoso, orgulloso y muy en contra, muy fuera de tono con lo que realmente somos. En vez de jugar a eso, que juguemos un poquito más a este, ¿okay? Que hagamos un poquito más como él hizo. Él nunca dijo, ¿por qué tú me castigas a mí? No, él vino voluntario, libremente, yo quiero mostrarles tu amor. Yo vengo a pagar la deuda que ellos no pueden pagar. Yo vengo a cargar el peso que ellos no pueden cargar. ¿Okay? Y no hubo quejas, no hubo lamentaciones, no hubo nada. Él sabía lo que venía. Pues así mismo tenemos que aprender nosotros. ¿A qué vinimos? ¿Por qué vino esta experiencia a mi vida? ¿Por qué esta situación económica? ¿Por qué esta situación de salud? ¿Por qué esta situación en mi relación? ¿Qué tengo que aprender? Háblame, Padre, ilumíname. Y yo te aseguro que Dios lo va a hacer. Si realmente tú insistes en esa oración, en un momento dado en que menos te lo espere, Dios te va a iluminar y va a decir, ¿ok? Esa es la actitud
que Dios quiere que tengamos hacia las cosas que son negativas en nuestra vida, que podrían ser o no ser castigos, simple y sencillamente consecuencias de las acciones de otra persona, de mis propios errores o experiencias que Dios me da para crecer. Así que independientemente de cuál sea el origen, la meta, el propósito es siempre el mismo. Así que pide al Señor esa gracia, y yo la pido para ti y para mí. Enséñame, Señor, a ver, ¿verdad? Estas cosas que tú permites, cómo yo puedo convertirlas en una situación de aprendizaje y de santificación, porque me lleven más a orar y me lleven más a acercarme a ti. Dios los bendiga.